Hola, ¿qué tal? Soy Katia. Un placer saludarlos como siempre en este espacio, su espacio, dedicado a la promoción y educación en salud. Comencemos. Hoy abordaremos el tema planificación familiar. Mi nombre es Katia López. Soy licenciada en Educación y Promoción a la Salud. Vamos a hablar de algo que siempre causa un poquito de incertidumbre al acercarse a los centros de salud o con un médico para hablar sobre planificación familiar o métodos anticonceptivos, y más cuando se encuentra uno en la edad de la adolescencia. Pero los métodos anticonceptivos no solo nos permiten ayudarnos a planificar, sino que también son métodos preventivos de las ITS, que son las enfermedades de transmisión sexual, a las que estamos todos susceptibles al contagio. Hablemos un poco sobre planificación familiar. En los primeros años, los programas públicos de la planificación familiar se orientaron a reducir las tasas de fecundidad y disminuir el crecimiento de la población, pues estos llegaron a alcanzar niveles altísimos. Más tarde, después de controlar el crecimiento poblacional, se orientaron a mejorar la salud materna infantil, y a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo, Egipto, en 1994, el objetivo principal de esto ha sido asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población, con una perspectiva de género y un enfoque intercultural. Actualmente, la planificación familiar se concibe como un derecho humano. El principal objetivo de esta es atender los retos y desafíos que enfrentan en el campo de la salud y contribuir al acceso universal, que puedan ser accesibles a toda persona, y contribuir de alguna manera a que se pueda disfrutar de una vida sexual y reproductiva más informada, libre, satisfactoria, responsable y sin riesgos. Parte de la población mayormente afectada por la deficiencia al acceso a los métodos de planificación son los adolescentes. Gracias a esto tenemos consecuencias como el embarazo no deseado, embarazo en adolescentes, asociado a un alto índice de mortalidad materna, una alta prevalencia del aborto en condiciones inseguras. Algunos factores que incrementan la probabilidad del embarazo en la adolescencia son la pobreza, tener madres y padres con niveles educativos bajos, crecer en familias con padres o madres ausentes y tener poca permanencia y bajo desempeño escolar. Para el logro de la planificación familiar se tienen diferentes estrategias que nos ayudan a retrasar el primer embarazo, a hacer un espacio más óptimo entre nacimiento y nacimiento de nuestros hijos, la limitación de los mismos cuando ya no se desea ser papá o mamá. Las estrategias de planificación familiar son caminos que se pueden seguir para tener el número de hijos o hijas planeados, es decir, poder planificar el número de integrantes que deseamos en nuestra familia y darles una mejor calidad de vida. También nosotros obtener una mejor calidad de vida que nos permita planear la manutención, los gastos necesarios, tanto para el poder concebirlos, a su nacimiento y posteriormente su educación. Entonces, los métodos de planificación familiar nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y son los instrumentos que nos permiten decidir las estrategias de cómo planificar nuestra familia para tener el número de hijas o hijos que planeamos
en el momento que lo planeamos, deseando que ese integrante se una a nosotros. Y como métodos de planificación familiar, podemos contar con el método del ritmo o el método del calendario, mejor conocido, que se lleva a cabo por medio de un calendario donde vamos a ir marcando puntualmente con mucha precisión el primer día de cada ciclo de la menstruación. Este primer día nos va a ir dando el lapso de tiempo de la duración de nuestro ciclo menstrual, y en base a ello, después de tener aproximadamente entre 6 o 7 meses de registro, vamos a ir dándonos cuenta qué tan regular es nuestro ciclo menstrual y cuáles son los días en los que podemos ser fértiles como mujeres y los días que podemos tener relaciones sexuales sin el peligro o de quedar embarazados. También contamos con otro método, que es el método de Billings o el de moco cervical. Este método ofrece a las parejas otra manera de identificar los días fértiles, es decir, con la presencia de un óvulo maduro en los conductos femeninos. Cuando un óvulo no está maduro, cuando no está en fase de crecimiento, cuando no está en proceso de maduración, las secreciones de la vagina son muy escasas y pegajosas. Podemos decir que son poco secas, así. A medida que el óvulo comienza a madurar, las secreciones de la vagina comienzan a ser más abundantes y lubricantes, y podemos decir que son más húmedas. Finalmente, cuando el óvulo alcanza su madurez y se desprende del ovario, durante la ovulación, las secreciones de la vagina toman una forma como de moco elástico, que si se toma y se alarga entre el dedo índice y pulgar, no se romperá y forma una especie de hilo. Con esta consistencia parecida a la clara del huevo, espesa y viscosa y transparente, las parejas pueden practicar el método de Billings y tener que analizar diariamente la secreción de la vagina. Dentro de todos estos métodos anticonceptivos, hay métodos de planificación familiar llamados métodos temporales que permiten a todas las personas espaciar o evitar el embarazo durante algún tiempo. Estos métodos se les llama temporales porque su efecto anticonceptivo se extiende únicamente durante el tiempo que se les usa. Algunos de los métodos temporales más comunes son el condón, el dispositivo intrauterino, anticonceptivos hormonales como las pastillas, las inyecciones, los espermicidas. Cada uno de estos métodos se tiene que revisar a detalle para poder tomar la decisión de cuál es el más conveniente para que lo podamos utilizar con la pareja. Estos métodos también son conocidos como métodos de barrera, que nos ayudan de alguna manera a que el óvulo no sea fecundado por el espermatozoide. Otro de los métodos anticonceptivos que tenemos son los métodos definitivos, que son métodos que aplicamos ante la decisión de que ya no queremos volver a tener bebés. Ya nuestra familia está completa, nos sentimos cómodos con el tamaño y los integrantes de nuestra familia. Entonces tomamos la decisión de tomar estos métodos definitivos. Estos métodos definitivos, bueno, en caso de los varones sería la vasectomía y en el caso de las mujeres sería la oclusión tubaria bilateral o la salpingoclasia, mejor conocida. Estos métodos aseguran que ya no puedes embarazarte o ya no se puede concebir un pequeñín mediante esto, pero son métodos que debemos de tomar para el disfrute ya de una relación
sexual plena, sin miedo a que vayamos a quedar embarazados. Y pues ya es como lo dice, definitivo. Actualmente existen ya la vasectomía sin cirugía, que son métodos que podemos utilizar. Y bueno, vamos a ahondar un poquito en los métodos que son temporales, que son los más comunes, quizás que tomamos la decisión de tomarlos para poder planificar nuestra familia. Vamos a hablar un poquito sobre ello. Bueno, los métodos temporales o de barrera son métodos que impiden el paso de los espermatozoides hacia el interior del útero y las trompas de falopio, gracias a la acción de un obstáculo físico. Entre los más comunes se encuentran el condón, también se les llama preservativo, que es una funda o una bolsita de plástico llamado látex, delgada, resistente, que se coloca en el pene erecto poco antes del contacto sexual. Y al ocurrir la eyaculación, el semen que contiene los espermatozoides permanecen dentro de esta bolsita y ya no se depositan dentro de la cavidad vaginal. Los condones los pueden adquirir como método anticonceptivo, acudiendo a cualquier centro de salud, en los hospitales. Son gratuitos, te los otorgan y pues estos te pueden auxiliar mucho, aparte de que nos ayuda a prevenir el contagio de algunas enfermedades de transmisión sexual, como son la sífilis, la gonorrea. En determinados casos podría servir hasta como protección para el virus del papiloma humano, que bueno, no siempre puede cumplir al 100%, pero sí es un método de protección que nos ayuda muchísimo a evitar tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. El condón no solamente existe para los varones, también tenemos el condón vaginal o para las mujeres. También se introduce en la cavidad vaginal, tiene algunas instrucciones para su colocación y va a ser o actuar de la misma manera, nada más que simplemente está dentro de la cavidad de la mujer y esto va a impedir que el espermatozoide llegue a las trompas de falopio y se realice la fecundación del óvulo. También tenemos los espermicidas. Los espermicidas son sustancias químicas que paralizan o inactivan la función de los espermatozoides. Los espermatozoides dentro del líquido seminal fluyen y nadan y van con una cierta velocidad hacia llegar al objetivo, que es el óvulo que se encuentra dentro de las trompas de falopio, pero para inhibir las funciones de los espermatozoides, los espermicidas deben colocarse dentro de la vagina de 5 a 20 minutos antes del coito y la penetración. Entonces es recomendado que no se debe de realizar ningún lavado vaginal hasta que pasen un lapso aproximado de 6 horas después de terminar el contacto sexual, para que dure la protección anticonceptiva, que pues aletarga o simplemente paraliza el traslado de los espermatozoides por el conducto vaginal. También hemos escuchado de los métodos hormonales, a los que muchas mujeres también les tenemos un poquito de miedo, por todos los mitos que existen sobre las alteraciones. Los métodos hormonales añaden al cuerpo sustancias químicas que inhiben la ovulación y tienen un alto grado de confiabilidad cuando son tomados o aplicados, ya sean inyecciones o por medio de las pastillas. Con las bajo las instrucciones que le corresponda a cada uno de ellos. Casi todas las personas pueden utilizar sin riesgo métodos anticonceptivos hormonales. Sin embargo, es necesaria una valoración médica sobre el estado de salud y si son apropiados para la persona que los va a utilizar. Estos métodos
pueden presentar o ocasionar cambios de peso, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor de senos, irregularidades en la menstruación, entre otros, como efectos colaterales o secundarios, que aparecen sobre todo en los primeros meses de uso, durante los cuales el cuerpo se ajusta o se acostumbra a que estas hormonas pues vayan ejerciendo una función en nuestro organismo y regule los periodos o el tiempo en el que se va a producir la menstruación. Estos métodos hormonales pueden tener mm, pues por decirlo así, la efectividad de un 90-97% en los casos, que depende de quién los usa, con qué regularidad, y qué constancia tienen para la aplicación de estos. Y bueno, dentro de este método, lo que no podemos prevenir son los contagios de las enfermedades de transmisión sexual. Estos métodos simplemente nos ayudan a evitar la fecundación del óvulo. Y bueno, para limpiar después, en algunos casos, algunos métodos para limpiar el organismo, después de haber tomado las pastillas anticonceptivas o usar las inyecciones o tener los parches o tener usar cualquiera de estos hormonales, pues nos marca un periodo aproximadamente de 6 meses para poder limpiar el organismo y entonces poder volver a concebir un bebé. Bueno, y hoy en día también tenemos una alta gama de dispositivos, entre ellos el dispositivo intrauterino, conocido como la T de cobre, tenemos la S, tenemos más dispositivos intrauterinos conocidos como DIU, que es un objeto ligero, pequeño, que se coloca al interior del útero. Con mucha frecuencia tiene una forma de T, como le estábamos diciendo, y están hechos de diferentes materiales, plástico, cobre, entre otros. Una vez que se coloca el dispositivo, permanece dentro del útero a lo largo de meses o años hasta que se decida el concebir un bebé. Entonces es retirado por un especialista que vigila el estado de salud de la mujer y pues la extracción del DIU tiene que ser realizada en las clínicas o el centro de salud. La duración de la protección varía de acuerdo al tipo de dispositivo que se coloque, que oscila de 3 a 8 años. Cuando se usa el DIU es importante asistir a las revisiones médicas periódicas y es importante que una vez terminado el periodo de protección, un especialista reemplace el dispositivo intrauterino o nos recomiende qué método anticonceptivo vamos a utilizar. Bueno, dentro de todos estos métodos también actualmente es muy, pues está muy de moda, por así decirlo, el implante hormonal subdérmico. Este implante nos da una efectividad del 99.5% de no concebir un bebé o de que no llegue la fecundación. Es una varilla flexible que contiene una hormona derivada de la progesterona que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello uterino, impidiendo el paso de los espermatozoides al interior del útero. ¿Quiénes lo pueden usar? Bueno, pues lo pueden usar todas las mujeres sanas en cualquier etapa de su vida reproductiva. Su efecto dura aproximadamente, una vez aplicado, unos 3 años. Posteriormente tenemos que renovar o pedir que sea cambiado nuestro implante subdérmico. Se deben de tener diversos cuidados, como en el área donde se aplicó, se debe mantener seca por 24 horas, se debe aplicar un vendaje sin demasiada presión,
conservándolo durante esas 24 horas, que se debe de mantener seco. Hay que evitar lastimar el área. En ocasiones aparece un pequeño hematoma o moretón, pero desaparece sin causar daño alguno. Bueno, dentro de sus reacciones secundarias puede haber un poquito de sangrado o manchado en los periodos menstruales, dolor de cabeza y mamario, mareo y náuseas, la ausencia de la menstruación o el dolor de cabeza mamario, los mareos, las náuseas, el manchado intermenstrual son síntomas que no afectan a la salud y desaparecen conforme nuestro organismo se acopla a esta nueva hormona que está causando cambios dentro de nuestro sistema. Cada cuando tenemos que hacer una revisión sobre se recomienda una revisión médica a los 7 días después de la aplicación para verificar que no exista alguna infección o una posible expulsión del implante después de del primer mes de su aplicación para aclarar las dudas o atender algún efecto secundario. Posteriormente, cada año hasta que se termine la efectividad, que hemos hablado que son 3 años, entonces hay que acudir pues antes de que se termine el periodo de vida para la revisión y de cualquier manera para saber si podemos continuar con este mismo método o es necesario cambiarlo para dejar un poquito que descanse nuestro organismo. Bueno, y dentro de todo esto, la consejería o asesoría, que es hablar sobre los métodos de planificación familiar, se ofrecen gratuitamente en los centros de salud. Dentro de estas asesorías, bueno, pues tenemos una orientación por parte de un profesional en la materia, en el cual nos va a dar una gama de opciones como las que les he presentado y quizás vamos a hablar más a detalle después de que seas valorada por un médico para saber a qué métodos anticonceptivos pueden ser candidatos tanto hombres como mujeres y que no vayan a causar una reacción secundaria o acción secundaria en el organismo. Pues esto nos ayudará a tomar decisiones sobre cuál es el método que vamos a tener de elección y cuáles son las ventajas y desventajas que podemos tener al utilizarlo. Esto nos pinta más panoramas y sabremos que como parejas sabrán tomar la decisión de qué método se adapta mejor a los planes que tienen de vida o para la familia. Y si eres una persona adolescente o soltera que decide tener una protección y una eficacia evitando tanto un embarazo como una infección de transmisión sexual, pues tomaremos la decisión que más convenga a nuestra salud. También a la par debemos de recordar que podemos acudir ya sea en pareja o solos al tomar esta orientación, plática, asesoría, y vamos a tratar de que cuando acudamos a este lugar habremos hecho ya como que una plática, un análisis, una planificación de lo que queremos, cuáles son nuestros objetivos de vida y también sobre todas las dudas que nos puedan surgir sobre cada uno de estos métodos para llegar y exponerlos y que una persona nos diga, bueno, a ver, mira, a lo que tú me expones, vamos a tomar esta decisión, este método no te conviene, si te conviene. Entonces, considero que es como más sano llevar ya como una estructura de preguntas, de dudas, de una situación que nosotros queremos proyectar para un futuro. Entonces, dentro de todo esto, pues vamos a tomar las mejores decisiones. Estoy aquí para cualquier duda o cualquier comentario que deseen realizar. Si tienen dudas sobre la aplicación o el uso de cualquiera de estos métodos anticonceptivos, ya sea temporales, permanentes o
naturales, con mucho gusto se pueden acercar. También contamos con folletos en donde nos hablan sobre cada uno de estos métodos. Esta presentación, pues bueno, es una introducción y hablar brevemente sobre todos estos métodos anticonceptivos y recordar que dentro de nuestra Constitución tenemos el derecho a la salud y uno de los derechos en la salud establece que tenemos el derecho tanto a la salud sexual y reproductiva como el de decidir cuántos hijos queremos tener como pareja. Bueno, por mi parte es todo. Cualquier cosa me encuentro aquí. Muchísimas gracias.